Orlando y termino. Gracias, su señoría. Voy a referirme específicamente a la articulación que hice durante la audiencia ante el Tribunal de Casación, cuando interpuse subsidiariamente esta acción de habeas corpus que después fue ratificada por la presentación formal del doctor Capa. El artículo 43 de la Constitución Nacional dispone expresamente, como usted sabe, su señoría, que cualquier persona puede interponer una acción de habeas corpus contra toda acción, contra toda omisión de autoridades públicas que en forma actual o inminente, con arbitrariedad, con ilegalidad manifiesta, lesionen, restrinjan, alteren o amenacen el derecho a la libertad, reconocido no solamente en la Constitución Nacional, sino también en los demás tratados internacionales con igual jerarquía. Resulta claro que del juego armónico de los artículos 14, 18, 28, 31 y 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, que de los artículos 7 y 8 y concordantes de la Convención Americana y 1, 14 y concordantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, resulta inequívoco, como todos sabemos, insisto, que el único título jurídico válido para restringir definitivamente el derecho a la libertad de un imputado es la sentencia condenatoria firme, y hasta que exista ese título jurídico, el imputado es jurídicamente inocente. Hay que darle trato jurídico de inocente. Insisto, esto quiere decir, no hay ninguna duda sobre esto, que hasta que una sentencia condenatoria adquiera firmeza, el imputado es jurídicamente inocente. En el caso que usted tiene hoy bajo análisis, su señoría, no existe, no fue acreditado ningún riesgo procesal, no existe realmente ningún peligro de fuga. Hablamos de una persona que, como todos sabemos, cuando se enteró que existía una denuncia en su contra, siendo embajador ante el Estado de Israel, lo primero que hizo fue renunciar a su cargo y volver a su país para afrontar el juicio. ¿Qué sentido tendría haber permanecido, haber estado ajustado de derecho durante toda la investigación, durante todo el debate de primera instancia, durante la condena de primera instancia, haber afrontado la resolución del Tribunal de Casación, toda la fase de impugnación, el rechazo de la impugnación extraordinaria, el rechazo del recurso de queja por la impugnación extraordinaria denegada? Y ahora, cuando el máximo tribunal de esta provincia de Entre Ríos, su sala especializada, acaba de hacer lugar al recurso extraordinario, y no un remedio extraordinario federal tradicional, ¿no? Sino que la sala penal ha declarado admisible el recurso extraordinario federal por arbitrariedad de la decisión. Es decir, nada más y nada menos que un recurso por arbitrariedad. Y entonces, de manera inexplicable, Urribarri, que se había ajustado derecho en todas las demás anteriores instancias, ahora aparece un tribunal inferior que se alza contra lo dispuesto por la sala penal del Tribunal Superior y ordena, a nuestro modo de ver, de forma ilegal, la detención infundada y arbitraria, y que, insisto, a la luz del remedio extraordinario federal interpuesto, parece más una privación ilegal de la libertad agravada que una prisión preventiva dictada por un tribunal de justicia. Vamos a repasar, señora juez, las arbitrariedades que han sido denunciadas a lo largo de todo este proceso. Este proceso, que hay que aclararlo, ya se ha transformado en un verdadero Leiden case de lo que no tiene que ser un debido proceso penal en términos constitucionales. Se ha violado el debido proceso. La condena de Urribarri claramente no es una derivación razonada del derecho vigente. Los imputados fueron juzgados por jueces que no eran parciales. Se prescindió expresamente del texto de la ley invocado por los litigantes.
Se denunciaron fallas graves de razonamiento, vicios lógicos. Las sentencias de primera y segunda instancia son completamente autocontradictorias. Se violó el principio pro homine, se violó la garantía de defensa en juicio, se violó la garantía de juez imparcial. Se prescindió de prueba que era decisiva para la decisión del pleito. Se violó el principio acusatorio, se violó el principio de progresividad de los derechos humanos. La sentencia recurrida se basó en afirmaciones completamente dogmáticas. Se dictó sin mediar la última de la resolución que rechaza el recurso de queja, sin mediar siquiera unidad de decisión en el voto mayoritario. No se consideraron ni siquiera los agravios que fueron expuestos por los defensores. Se violó el debido proceso legal constitucional. Se obtuvo prueba ilegal a lo largo del proceso en violación a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como fue reiterado por mis distinguidos colegas en infinidad de momentos a lo largo de todo este proceso. Se han creado comisiones especiales de fiscales. Se condenó sin acusación válida en términos constitucionales, como muy bien se lo hicimos saber a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la apelación extraordinaria. Se impidió el tránsito de la causa por el Tribunal Superior de Provincia, pese a que se habían denunciado una multiplicidad de cuestiones federales, situación que solo se regularizó al hacerse lugar, al declararse admisible el recurso extraordinario federal. Y como si esto fuera poco, su señoría, como si esto no alcanzara para señalar que estamos en presencia de un indebido proceso legal constitucional, como coronación de todo este cúmulo de arbitrariedades, como frutilla del postre, podríamos decir, ahora se ordena una detención de manera ilegal, de manera arbitraria, de manera inconstitucional, por donde se lo mire, su señoría. Y esto se lo hace nada más y nada menos que después del único fallo del máximo tribunal provincial de esta provincia que favorece a Urribarri. Fallo que ordena elevar el caso a estudio del máximo tribunal federal, justamente para que revise las arbitrariedades de la sentencia. Realmente, con una mano en el corazón, con una mano sobre la Constitución, deberíamos decir, que alguien explique en qué consiste el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio del señor Urribarri en una causa que está completamente cerrada, completamente terminada y que camina hacia la Corte para que revise sus arbitrariedades. Realmente, su señoría, el voluntarismo jurídico del fallo del Tribunal de Casación es tan tremendo, es tan aplastante, es tan inconcebible, que todo lo que podamos decir sobre la arbitrariedad de una resolución judicial, su señoría, realmente es poco, queda chico. Claramente no estamos hablando de una decisión judicial. Estamos hablando de un acto de fuerza. De un acto de fuerza que de fallo o de sentencia tiene solo el nombre, pues obviamente no es un acto jurisdiccional válido en términos constitucionales. Podríamos plantearnos, señora juez, podríamos preguntarnos solamente una cuestión en esta audiencia, y es si el habeas corpus, si este habeas corpus puede ser la vía idónea para neutralizar un ataque tan grave, un ataque tan violento, un ataque tan inconcebible contra una garantía básica y elemental como es el derecho a la libertad, cuando este ataque proviene justamente de un órgano del Poder Judicial. Pero me parece que una de las pistas para resolver esta cuestión, su señoría, frente a la magnitud, frente a la tremenda magnitud de la arbitrariedad y frente a este liso y llano alzamiento de una resolución del Tribunal de Casación contra la máxima autoridad judicial de esta provincia y contra todo el plexo del texto constitucional y supralegal, de las propias disposiciones expresas tanto de la Constitución como del resto de los instrumentos internacionales con igual jerarquía, ¿no? Porque estamos hablando realmente de un alzamiento. Me parece que la solución hay que buscarla dentro del propio texto constitucional. ¿Qué dice el artículo 31 de nuestra Constitución, su señoría? Como todos sabemos, dice que esta Constitución y que las leyes que son su consecuencia, que se dicten en su consecuencia,
son la ley suprema de la nación y que todas las demás autoridades provinciales deben sujetarse a ellas, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o las constituciones provinciales. Lo voy a repetir. Las autoridades provinciales tienen que sujetarse a ellas, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales. Muy bien. ¿Qué dice el artículo 43 de la Constitución Nacional? Todos también lo conocemos. El habeas corpus procede contra todo acto de autoridad que de manera actual o inminente, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, vulnere el derecho a la libertad, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Y ahora podríamos preguntarnos, ¿cuál sería, su señoría, el remedio judicial más idóneo frente a una privación ilegal de la libertad consumada y emanada nada más y nada menos que del Tribunal de Casación, que se alza contra una decisión del máximo tribunal provincial? ¿Qué dicen los textos supralegales? ¿Qué dice la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Qué dice por unanimidad toda la doctrina nacional? Yo no voy a citar autores, Mayer, Binder, Carrió, Cafferata, no, un larguísimo etcétera de autores nacionales e internacionales. El mismo Klaus Roxin cuando nos recuerda que el proceso penal es el verdadero sismógrafo de la Constitución. El hecho es que todos, absolutamente todos, toda la doctrina nacional es coincidente en este punto que me parece central, en la operatividad de los tratados internacionales. Es decir, las normas sobre el debido proceso legal y sobre la protección del derecho a la libertad, que están contenidas en los textos superiores, con jerarquía constitucional, no solo que son vinculantes para el Estado argentino y para todos los magistrados, su señoría, sino que además no son cláusulas programáticas. Se trata de normas directamente operativas, con prescindencia de la opinión de un tribunal de casación, con prescindencia de la opinión del legislador en un código de procedimiento, con prescindencia de cualquier jurisprudencia que se pretenda utilizar para negar la posibilidad de articular esta acción frente a lo decidido por el Tribunal de Casación. Y sobre todo, por supuesto, con prescindencia de cualquier ley inferior que pretenda citarse. Está claro que los jueces tienen la obligación de conformarse tanto a la Constitución Nacional como a la Convención Americana de Derechos Humanos, como al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De lo contrario, su señoría, estarían lisa y llanamente cometiendo un prevaricato, por lo menos desde el punto de vista objetivo. Yo no tengo un dolómetro para meterme en la cabeza de los magistrados, pero objetivamente estos son los elementos del tipo objetivo de un prevaricato. ¿Qué es el prevaricato? Dictar decisiones o resoluciones opuestas al texto expreso de la ley que haya sido invocado por los litigantes. Señora juez, este abogado le suplica que no falle en contra del texto de la Constitución Nacional, que no falle en contra del artículo 18 de la Constitución Nacional, que no falle en contra de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en numerosísimos precedentes. La verdad que no vale la pena citar jurisprudencia. Garrido, Cantos, Buenalves, Kimmel, Bayarri, Torres Villacura, Grande Fontevecchia, Fornerán, Furnán, Mohamed, Mendoza, Memoli, Gutiérrez, Argüelles, Fernández Prieto, Tumbeiro, un largo etcétera de precedentes en donde la Corte Interamericana ha condenado al Estado argentino, y en todos estos precedentes ha sido conteste en señalar la operatividad de las cláusulas supralegales. Sí. Pero desde acá de la Oficina de Gestión de Audiencias están avisando que hay un error en una cámara y que no es posible continuar la audiencia así. Vamos a cortar a fin de que puedan desconectarse y volverse a conectar. ¿Puede ser? No hay problema. A fin de poder solucionar este inconveniente técnico. ¿Pero se escuchó lo que dije hasta ahora? Sí, no es un problema de audio ni de usted, sino es una cámara de acá del salón que no está funcionando para que quede correctamente grabada la audiencia. Perfecto. Es un problema del salón de audiencia. Ok, perfecto, doctora Carol, no hay problema. Doctora, mil disculpas. Yo tengo otro compromiso también en audiencia oral. Estoy bastante acotado con los tiempos. Realmente
tenía la idea de expresarme también esta diligencia. No, no hay nada que disculpar, doctora. Muchas gracias. Estaba mencionando simplemente algunos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el único objeto de remarcar que estos preceptos, estas cláusulas supralegales, no eran simples enunciados, cláusulas meramente enunciativas, sino que se trata de preceptos directamente operativos que son aplicables más allá de lo que pueda disponer cualquier código de procedimiento o cualquier ley inferior que esté por debajo de esa jerarquía supralegal. Por eso le suplicaba, por favor, que no fallara en forma contraria a lo expresamente dispuesto por los artículos 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 2.1 y 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ambas normas son, como le dije hace un rato, la ley suprema de esta nación, así que le suplicamos con suma insistencia que se aboque a analizar la arbitrariedad que se está denunciando y ha sido denunciada a lo largo de todo este proceso, haciendo lugar a la acción de habeas corpus que se interpone como acción meramente constitucional en el marco del artículo 43 de la Constitución Nacional. Esto es lo que yo hice al momento de finalizar mi alocución, en el momento de la audiencia ante el Tribunal de Casación, que inexplicablemente ni siquiera fue resuelto, ni entre los considerandos, ni en la parte resolutiva del fallo, del arbitrario fallo del Tribunal de Casación. Por eso suplicamos que disponga inmediatamente la libertad de el señor Sergio Daniel Urribarri. Entiendo que los codefensores van a hacer lo mismo respecto de su compañero de causa. Y subsidiariamente, frente al hipotético supuesto en que vuestra señoría considere que no tiene competencia, que no tiene jurisdicción para analizar la arbitrariedad de la decisión que emana de un tribunal, de su tribunal superior, que es el Tribunal de Casación, insisto, más allá de cualquier norma procesal inferior que se pueda oponer a estas normas supralegales, que si eventualmente usted considerara que las existe, solicito desde ya su declaración de inconstitucionalidad, porque hasta usted lo puede hacer de oficio, su señoría, y tiene la obligación de controlar la convencionalidad de ese plexo infraconstitucional de manera oficiosa. Por esto le suplico que disponga la libertad de ambos encartados o eleve esta acción de habeas corpus a conocimiento del máximo tribunal provincial, cuya intervención, insisto, ya he solicitado en forma subsidiaria y la vuelvo a solicitar en este acto en los términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Obviamente que hago reserva de interponer el remedio extraordinario federal en los términos del artículo 14 de la Ley 48 y, por supuesto, también en los términos de la doctrina de la arbitrariedad. Creo que no me olvidé de nada. Muchas gracias, su señoría. Gracias, doctor Baños. Entonces, para hacer uso de la palabra usted, doctor Burlando.